Bienvenidas a todas las personas a esta nueva entrevista del Sistema Informativo Canec. Hoy desde la Anáhuac Mayap entrevistaremos al embajador en retiro Fernando Sandoval Flores. Este es un programa de Jurídicamente Hablando. Esperemos lo disfruten. Nosotros somos Jesús Espinosa, Pablo Osorio, detrás de cámaras tenemos a Sofía Marín, a Luis Bobadilla. Empezamos. Fernando Sandoval es embajador de México en retiro. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera de marzo de 1976 a diciembre de 2017. Es licenciado de Economía por la UNAM y tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales por la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia. Fue embajador de México ante la República Cooperativa de Guyana y representante ante la Comunidad del Caribe, CARICOM, de 2009 a 2012. Fue cónsul general alterno en la Embajada de San Francisco del 2002 al 2005. También estuvo encargado de la negociación en la Embajada de Colombia, esto del 2007 al 2008. También ha representado a México en embajadas como Brasil, Grecia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Venezuela, entre otros países. De igual modo, ha representado a México como delegación en conferencias como la de Población y Desarrollo de Egipto en 1994, al igual que la conferencia sobre fuentes de energías nuevas y renovables en Nairobi, Kenia, en 1981. Estamos ante un embajador que tiene una amplia carrera, más de 40 años de servicio y con mucha, pero mucha información que nos puede aportar a nosotros como jóvenes. Es un honor tenerlo aquí, tener una persona que ha estado en el servicio exterior por tanto tiempo y ha aportado tanto a nuestro país, y hoy aprenderemos mucho de él y de su conocimiento. Muchas gracias por venir y por el tiempo. Muchas gracias por invitarme. Así como dice mi compañero, muchas gracias por aceptar la invitación y tener esa disposición de trabajar con nosotros. Tiene una experiencia muy interesante, por lo cual vamos a comenzar. La primera pregunta que tenemos es, usted tuvo una experiencia variada en una cantidad de embajadas y consulados en una diversidad de países. ¿Cuáles fueron los desafíos jurídicos más importantes durante esta experiencia? En realidad, los desafíos importantes que tuvimos tienen que ver con la diplomacia y con la política, más que en el área jurídica. Cada embajada tiene una división de funciones de acuerdo con el tipo de trabajo que cada quien desempeña, y hay un área jurídica en la Cancillería que es la que se encarga directamente de ver la temática jurídica. Pero yo diría que hay dos temas que fueron importantes en mi formación y en mi experiencia diplomática, que tiene que ver con el tema de la migración y que tiene que ver con los mexicanos. Yo estuve en el Consulado de México en San Francisco, y el tema de los migrantes mexicanos en el momento que yo estuve, que fue inmediatamente después del ataque a las Torres Gemelas. El tema de seguridad era un tema fundamental para los americanos, y tenemos muchos mexicanos en Estados Unidos que no tienen documentos. Entonces el tema de la documentación era un tema fundamental, porque si no tienen documentos, los mexicanos no pueden, por una parte, abrir una cuenta en el banco, que en Estados Unidos es fundamental, y por otra parte la identificación era básica, porque la lucha contra el terrorismo era un tema fundamental en los Estados Unidos después de lo que ocurrió. Entonces, ese era un tema que era una vertiente que se vinculaba entre lo político, lo diplomático y lo jurídico. No, pues claro, es un tema que ha siempre sido muy pertinente para los estadounidenses. Y de igual manera, usted fungió como representante ante la Comunidad del Caribe, CARICOM. ¿Cuál fue el desafío que encontró relevante entre la cooperación entre México y el Caribe en su relación diplomática? La Comunidad del Caribe es uno de los principales órganos en el Caribe, y México tuvo la decisión de abrir una embajada en Georgetown, que es la capital de Guyana, porque ahí se encuentra la sede de CARICOM. De los temas de relevancia para los países de la Comunidad del Caribe tiene que ver con cuestiones de medio ambiente. Las islas, la mayor parte, CARICOM tiene alrededor de 15 miembros, y muchos de los estados miembros, que son pequeños, tienen problemas con el mar y con las posibilidades de inundaciones. Entonces, el tema de la cooperación en materia de medio ambiente
para ellos era fundamental. Por otra parte, un desafío para México tenía que ver también con la visión hacia el Caribe en su totalidad. El Caribe, como ustedes saben, es muy diverso. Están las islas importantes y grandes, como es el caso de Cuba, como es el caso de República Dominicana, como es el caso de Haití. Hay otras islas más pequeñitas en tamaño, pero el desafío fundamental en la cooperación era buscar la manera que México pudiera, a través de CARICOM, en una sede que abarcaba 15 países miembros, multiplicar o potenciar su cooperación a través de una sola representación diplomática. De acuerdo. Como cónsul general alterno que fue en San Francisco también y representante en la CARICOM, realmente ¿cuál es el papel de México con los mexicanos ahí? Mencionó que estuvo después del atentado de las Torres Gemelas. Entiendo que obviamente el país sufre cambios en general en todo de seguridad y le afecta a los mexicanos que están dentro. O en general en el Caribe puede haber mexicanos que estén en países y por desastres naturales, como mencionó con el mar, como pudo pasar con Haití. ¿Cuál es la representación o el papel que toma una persona en la diplomacia o en la defensa de estas personas? El tema del Caribe es uno y el tema de San Francisco es otro. Y la diferencia es fundamentalmente de la cantidad de mexicanos que tienes. En el Caribe no hay una población importante de mexicanos. En San Francisco el área de circunscripción del consulado abarcaba aproximadamente 1 millón de mexicanos, entonces ahí hay una diferencia de cantidad. Y el tema con los mexicanos en ese momento que nosotros estuvimos, el tema de la seguridad era un tema fundamental. Entonces, un consulado tiene distintas áreas: protección, en el caso de una ciudad como San Francisco y de un estado como California, la importancia de las actividades culturales es relevante. Hay universidades importantes, hay centros de pensamiento en San Francisco, o sea, la actividad del consulado tiene que ser variada. Sin embargo, yo recuerdo que la experiencia de los 2 años que estuve yo en San Francisco, el tema de la documentación a los mexicanos era fundamental, precisamente por esto del tema de la lucha contra el terrorismo, y que para los Estados Unidos el tema de seguridad era fundamental. Entonces los mexicanos tenían que tener documentos de identificación. El problema es que muchos mexicanos en esa época que llegaban a Estados Unidos no tenían documentos de identificación. Entonces la labor del consulado era ayudarlos a obtener documentos de identificación, pero además sobre la base de información fidedigna. No podíamos darle documentos de identificación a cualquiera. Teníamos que tener una serie de documentos que avalaran ese documento que dábamos, porque de otra manera eso podía tener repercusiones negativas para los propios mexicanos. Quedándonos dentro del tema de la seguridad, usted fungió como representante de negocios en Colombia durante los años 2007 a 2008, que fue una época de de un conflicto interno que hubo en este estado. ¿Cómo afectó este conflicto a la diplomacia? ¿Cómo México ayudó a cooperar para promover la seguridad durante esta época? Yo estuve en Bogotá, en Colombia, 4 años, de 2005 a 2009. Yo tuve la oportunidad de ser encargado de negocios durante 1 año, entre la salida de un embajador y la llegada de un nuevo embajador. El encargado de negocios es el jefe de misión cuando no tienes un embajador. Colombia es un país muy importante para México y el tema de la seguridad es muy importante para ellos también. Entonces yo te diría que más que otra cosa fue la conjunción de intereses entre ellos y nosotros, y sobre la base de la experiencia que los colombianos tenían en materia de seguridad. A mí me tocó el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que es lo que le llamó la seguridad democrática. Y cuando nosotros llegamos a Bogotá, que fue el año de 2005, el tema de la seguridad había mejorado mucho a partir de la incursión de las fuerzas militares y policiales de Colombia. El problema de la seguridad en Colombia es mucho más complejo del de México. En esa época, como ahora todavía, aunque no tan fuerte, tenías a las guerrillas, tenías
a los paramilitares y tenías al narcotráfico. Entonces era un cóctel muy complejo que iba más allá de los problemas de seguridad de narcotráfico y implicaba temas políticos también. Entonces lo que tuvimos con Colombia, el presidente Calderón fue a Colombia un par de ocasiones, y lo que tuvimos es una colaboración para lograr acuerdos de seguridad, en parte sobre la base de la experiencia que los propios colombianos tenían. Le tocó una época complicada en Colombia, bueno, de muchas circunstancias históricas, pero si bien Colombia es un país hermano en cuanto a cultura, en cuanto a derecho, sobre todo, y a diplomacia, somos parecidos, ¿cree que Colombia fue el país donde más se sintió cómodo, se sintió más como en una cultura mexicana, por así decirlo? Los colombianos tienen mucho conocimiento de México y tienen mucho aprecio de lo mexicano. Colombia es un país grande, es un país diverso, hay de todo. Hay el problema del narcotráfico, que tiene una ramificación en relación con México, pero además Colombia es un país con un gran nivel cultural, grandes escritores. Yo me sentí muy cómodo en Colombia, pero sobre todo profesionalmente me dio una gran oportunidad. El hecho de que yo hubiera sido jefe de misión durante un año me dio una oportunidad que no hubiera tenido en otro país. Yo estuve en Uruguay también, o estuve en Brasil también. Entonces el hecho de tener la responsabilidad de la embajada y el hecho de lo variado de la relación bilateral, para mí como experiencia profesional fue una de las más completas. Con Colombia tenemos una relación comercial importante, tenemos una relación cultural muy buena, tenemos una relación de cooperación en cuestiones de seguridad relevante. Entonces, toda la agenda bilateral es una agenda muy completa, y desde el punto de vista profesional fue uno de los lugares donde yo me sentí profesionalmente más cómodo. Qué bueno. A mí igual, la verdad, los colombianos, los mexicanos tenemos muchas cosas en común, pero quedándonos dentro de este marco de Sudamérica, usted tuvo experiencia en Paraguay, en Uruguay y en Venezuela en una época de igual cambio político. ¿Cómo participó la diplomacia mexicana en este ambiente? Son tres países totalmente diferentes y con circunstancias totalmente distintas. Nosotros estuvimos en Venezuela en una época que no era tan agitada como la actual, antes de la época del chavismo. Y si bien Venezuela era un país con muchas complicaciones, era un país muy desigual, era un país relativamente normal, con todas las dificultades que puede tener un país latinoamericano, pero tenía cosas muy importantes. Y México tuvo en esa época, con la presidencia de Carlos Andrés Pérez, con la presidencia de Lucinchi, con Acción Democrática, tuvimos una serie de coordinaciones importantes hacia Centroamérica y hacia el Caribe. Con Venezuela estuvimos en el grupo de Contadora para la pacificación de Centroamérica, y con Venezuela tuvimos también una serie de iniciativas hacia el Caribe para proporcionar petróleo en condiciones favorables para los países del Caribe. La situación cambió totalmente cuando vino el chavismo. El tipo de relaciones ya no fueron las mismas, y el tipo de coordinación política ya no fue la misma. El caso de Paraguay, Paraguay durante mucho tiempo tuvo una dictadura. El general Stroessner estuvo como presidente durante 40 años, es el Porfirio Díaz paraguayo. Y bueno, después vino hacia fines de los 80, la democratización en América Latina. Fue el caso de Uruguay, pero fue el caso de Argentina también, fue el caso de Brasil, la vuelta a la democracia. Y si bien México tuvo un papel importante en materia de asilo diplomático en Uruguay, en la época que a mí me tocó, pasaron por la embajada alrededor de 300 asilados políticos, también en el caso de Argentina y también en el caso de Chile. Yo te podría decir que con la vuelta a la democracia
la posibilidad de la coordinación política y de la cercanía en coordinación y cooperación con estos países fue mayor. Y exactamente, México tiene esta fama, ¿no?, de ser un país que apoya, un país que normalmente no toma ideologías o posiciones, más mediador. Y exactamente actualmente con las problemáticas, como puede ser la crisis de migración, los problemas que estamos teniendo a nivel mundial o incluso el cambio climático, ¿cuál es el papel que puede tener México a nivel internacional? ¿Qué podemos aportar al mundo? México ha tenido una tradición diplomática muy importante y ha tenido una tradición diplomática muy importante en el ámbito de organismos multilaterales, tanto en Naciones Unidas como en la OEA. Temas como los que tú mencionas, como el cambio climático, son temas que tienen una relevancia para su trabajo a nivel multilateral. A nivel individual, aún países poderosos muy poco pueden hacer. Y entonces yo creo que la aportación fundamental de México ha sido en el ámbito multilateral para la solución de problemas que tienen que tener una solución multilateral. El medio ambiente, los derechos humanos, la migración, no son temas que puedan solucionar. La lucha contra el crimen organizado no son temas que se puedan dar de manera individual. Exactamente. De hecho, como estudiantes de Derecho, entiendo también en el Derecho Internacional y en la diplomacia, siempre se menciona mucho la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte, pero ¿cuál realmente? La Corte Interamericana de Justicia. Pero realmente, ¿cuál es el papel de la diplomacia o del derecho internacional en garantizar los derechos humanos de las personas? Es a través de legislación internacional y es a través de lograr el cumplimiento de los estados de esa legislación internacional. El problema es que en muchas ocasiones los estados no se incumplen. No tenemos un organismo que obliga a los estados a cumplir leyes internacionales. Sí tienes la Organización de las Naciones Unidas, que tiene el Consejo de Seguridad, que supuestamente es el organismo que va a permitir que en caso de que un Estado no cumpla un reglamento internacional, los Estados puedan, con la legislación internacional, obligarlo a su cumplimiento. El problema está en que el Consejo de Seguridad tiene 5 potencias que tienen cada quien su interés. Claro. Entonces, en determinado momento hay una resolución que la Asamblea General apoya y se va al Consejo de Seguridad y la apoyan 4, pero hay uno que no está de acuerdo. Es suficiente con que te lo vete Estados Unidos, como el caso con Cuba, o que te lo vete China, o que te lo vete cualquiera de los miembros, sí, exacto, o que te lo vete Rusia, ¿no? Entonces, de ahí quedas en una situación donde ese equilibrio de poderes termina no permitiéndote que la legislación internacional pueda cumplirse realmente. No, pues claro, cada país tiene un interés propio por su gente, por su gobierno. Y así como hay intereses tan variados, usted durante sus casi más de 40 años en esta carrera profesional ha de haber vivido experiencias diversas y variadas en cada estancia que ha tenido. Pero ¿cuál fue la experiencia que más le impactó a usted como persona? Si tú dices a nivel personal, yo te diría que tal vez la experiencia del asilo diplomático en Uruguay, porque cuando llegué a Montevideo yo tenía 22, 23 años. Joven. Era la primera ocasión que salía del país, era la primera comisión que tenía yo, y te encuentras con una dictadura militar, te encuentras con el tema de asilados en las oficinas del embajador, en la residencia del embajador, y te encuentras con gente joven como nosotros, o como ustedes, más bien, joven en mi época, y fue un shock, pero además fue una experiencia muy interesante porque Uruguay es un país, junto con tal vez Argentina y un poco Chile, un país muy diverso dentro de la América Latina mestiza que somos nosotros. Es un poco la experiencia europea en América Latina, entonces usos y costumbres y actitudes y cultura muy distinta. Y eso me permitió crecer a mí, no únicamente profesional, sino personalmente. Entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora, aunque fue una experiencia muy dura desde el punto de vista de la existencia de una dictadura y de los riesgos
que teníamos. Es claro que va a ser difícil una persona joven, como todos nosotros, que lleguen a una situación tan complicada como esta. ¿Cómo usted logra balancear o logró balancear su vida privada personal y su vida como profesional? ¿Cómo logra alcanzar un equilibrio entre estas? El servicio exterior no es simplemente una profesión más, es una forma de vida. Y entonces todo lo que tú haces en tu profesión tiene que ver y repercute con tu familia. Claro. Yo tengo 2 hijos, el mayor vive en Montreal y el menor vive en Nueva York. El mayor nació en Caracas, el menor nació en Guatemala. Entonces termina siendo una organización de las Naciones Unidas dentro de la familia, ¿no? Entonces, cómo equilibrar una cosa con la otra es difícil y tiene sus efectos positivos y negativos. Afortunadamente mi esposa, que es mexicana, le gustó este baile y siempre se manifestó. Ella es muy social, muy sociable, y a ella le encantó siempre los cambios. Estar viviendo 3 o 4 años en un país y cambiar a otro, te cambia no únicamente el estilo de vida, sino te cambia los amigos, te cambia las relaciones profesionales, en ocasiones te cambia el idioma. Entonces, realmente el problema fundamental fue para los hijos, sobre todo cuando son pequeños. Imagínate un niño que tiene 3, 4, 5 años y que después de 2 años tiene que irse a otro lugar, y los amigos que tiene, los conocidos que tiene, que para los niños las amistades en el colegio son muy importantes. El idioma. Sí, claro. El idioma, bueno, fíjate que no tanto. Los chavos, sobre todo los pequeños, tienen una gran capacidad para aprender idiomas. Ya los mayorcitos nos cuesta más trabajo, pero mis hijos aprendieron sin ningún problema portugués, hablan inglés, hablan francés. Entonces, el tema de los idiomas en una edad menor a los 15 años no es problema. Y ha pasado tanto, ha vivido tanto, ha estado en tantos países. También estuvo en Grecia, por ejemplo, ha estado en culturas muy diferentes. Ha visto cambiar al mundo de las problemáticas cuando inició, como las dictaduras militares, hasta por ejemplo que Pepe Mujica fue presidente, después de que cuando llegó estaba preso. Ha vivido tantas cosas. Que fue Tupac Amaru, fue un miembro de una guerrilla muy fuerte. Muy fuerte, exactamente. O sea, ha vivido tantos cambios. ¿Y qué cambios ve a futuro? ¿O cómo cree que los próximos personas del servicio exterior, nuestra generación, puede aportar, sobre todo con los temas de la digitalización, la inteligencia artificial? ¿Cómo ve el futuro para estos problemas? ¿Cómo lo ve evolucionando usted, que ya ha vivido tantas cosas, ya ha pasado por tantas culturas? Pues yo te diría que esto que tú me hablas de la tecnología no es el futuro, ya es el presente. La inteligencia artificial ya está con nosotros, la economía digital ya está aquí. Más bien lo que nosotros tenemos es estar al día, andar corriendo detrás de la tecnología y no quedarte atrás. Ahora, ¿cómo veo el mundo? Pues cada día más complejo. Y tú ya no puedes hacer, de repente los think tank, los centros de pensamiento, hablaban a ver el proyecto México 2025 o México 2030 o México 2050. Yo te podría decir que ya no puedes hablar de temporalidades tan largas. Ahora tienes que pensar qué va a pasar mañana, Claro. o qué va a pasar el próximo mes con la próxima amenaza del señor Trump de imponer aranceles. Entonces vives día al día. Y un tema delicado e importante para ustedes los jóvenes, hay una expresión que es un poco dramática, pero yo creo que es cierto. Cuando se aprendieron todas las respuestas, les cambiaron todas las preguntas. Y ustedes lo van a vivir. Exactamente, Con lo que está pasando, y cuando terminen su carrera, se van a encontrar con situaciones totalmente diferentes. Vivimos un mundo en cambio, y lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar nosotros de manera permanente también. Exacto, uno de los principios de la abogacía es siempre estar actualizado, porque de por sí si la legislación cambia en tu país, a nivel internacional cambia todo, ¿no? Menciono, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son a 2030, no contemplan muchas de las situaciones que actualmente vivimos, y son objetivos que, aunque puedan parecer un poco ya antiguos, no se terminan de cumplir. Entonces, es complicado cumplir eso, ¿no? Pero para las personas
para todos los estudiantes que se quieran dedicar al servicio exterior, que el servicio exterior, como mencionó, es un estilo de vida, es representar a las personas y representar a tu país? ¿Qué consejo les puede dar para ser parte, para estar ahí y sobre todo para hacer un buen papel representando a nuestro país? Bueno, en primer lugar, yo quisiera informarles y que lo difundan que la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de sacar una convocatoria para el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Entren en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, véanlo. Yo creo que para alguien de Derecho o de Relaciones Internacionales es una oportunidad espléndida. Mi carrera de origen no es ni el Derecho ni las Relaciones Internacionales, sino la Economía. Pero ahora el Servicio Exterior se ha ampliado y hay muchas carreras diferentes: ingeniería, administración, negocios. ¿Qué les podría yo recomendar a los que tuvieran interés? Primero decirles que la verdad es que es un honor trabajar en el Servicio Exterior. Representas a tu país ante el mundo y eso ya es un honor. Y otro es una gran oportunidad profesional que te da una posibilidad de conocer el mundo, con las complejidades que eso puede tener, que estés cambiando de país cada 4 años. Tal vez no para ti, pero para tus hijos puede ser complejo. Pero es una gran oportunidad y lo que yo les aconsejaría es que estudien, que se preparen, que tengan pensamiento crítico, que sean analíticos y que sean, sobre todo ahora que están habiendo tantos cambios en el mundo, que no pierdan de vista qué es lo que está pasando en Corea, qué es lo que está pasando en Japón, qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en América Latina, porque yo me la pasé 25 años de mi vida en 5 países en Sudamérica y hay muchos mexicanos que, si bien tienen una idea de la región, de repente conocen poco. Uruguay es un caso especial. Sí, claro, es un país pequeño, pero si tú ves los índices de calidad de vida en América Latina y en el mundo, hay 3 países en América Latina que están en el top: Chile, Uruguay, Costa Rica y Uruguay, ¿no? Entonces hay que conocer el mundo y hay que comenzar por conocer nuestro patio. Y nuestro patio, nuestra región es América Latina, porque si bien tenemos una serie de intereses y una importancia con el norte, con Estados Unidos, pero no olvidar Canadá, también tenemos un vínculo importante con América Latina. Exactamente. Ya por último, usted hizo de su vida al servicio público de la nación, de los mexicanos también, nos representó en diferentes países. ¿Cómo puede definir toda su experiencia en el servicio exterior? En una frase. Pues está fácil. No, bueno, eso en una frase sería de orgullo, de honor y de satisfacción. Haber servido a mi país en el exterior fue un orgullo, y haber tenido la experiencia de vivir en tantos países me enriqueció la vida. Y en parte importante se le enriqueció a mi familia. Yo te digo, tengo mi hijo mayor es mexicano-canadiense y mi hijo menor es mexicano-americano. Muchas gracias. Qué interesante toda la plática, todos los comentarios que nos has dado. Muchas gracias por nuevamente estar aquí presente y compartirnos una experiencia tan amplia que todos ustedes se lo agradecemos de corazón. Sí, muchas gracias también por acompañarnos con el embajador Fernando Sandoval, una gran persona, muy inteligente, con una inteligencia que nos encantaría poder seguir hablando, aprendiendo de usted, pero no tenemos tanto tiempo. Los invitamos, como mencionó, a informarse, a estar pendiente también y sobre todo a buscar lo mejor para los demás, como él lo hizo con nuestro país que nos representó. Muchas gracias, es un honor de vuelta tenerlo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima entrevista. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias por haberla visto. Yo soy Luis Manuel Saldívar Bobadilla del Sistema Informativo CANEC y esto es Jurídicamente Hablando.